Listo, vamos a mirar que Dios siempre es efectivo. Dios siempre es efectivo, o sea, Dios es fiel. Dios siempre cumple lo que dice. Dios siempre hace lo que la palabra dice y promete y cumple lo que promete. Y la Biblia dice en Efesios 5.1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por favor, diga conmigo, sed imitador de Dios. Sed imitador de Dios. Sed imitador de Dios. Cuando usted lee sed imitador de Dios, ¿usted qué entiende? ¿Qué entiende cuando le dicen sed imitador de Dios? Que se puede. Que se puede. Que se puede. ¿Cierto? Pero si la Biblia dice ser imitador de Dios, entonces hoy vamos a aprender cómo ser imitador de Dios. Entonces pensemos en cosas puntuales que haga Dios o que haya hecho Dios. Cosas que haya hecho Dios. Creó el sol. ¿Qué más cosas ha hecho Dios? Los animales. La tierra, el cielo. Entonces, y ahí dice ser imitadores de Dios. Entonces nosotros podemos imitar a Dios. Entonces, para que podamos imitar a Dios tenemos que ir a mirar algunos pasajes de la Biblia. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces el evangelio a la mente de la persona es algo loco. Entonces, para caminar con Dios y ver las cosas de Dios y ver milagros, usted necesita tomar una decisión. ¿Cuántos han visto flotar una moneda? Ninguno, ¿cierto? En el agua. Sí, flotar es en el agua. Sí. ¿Cuántos han visto flotar una moneda? Ninguno, ¿cierto? Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que a Dios agradó por la locura del evangelio. Entonces vamos a mirar un pasaje en 2 de Reyes 6. Voy a leerlo. Les narro la historia, o mejor la leo. Está el profeta Eliseo y le van a construir una cabaña. 2 de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Ustedes conocen qué es un hacha, ¿no? ¿Cuánto puede pesar un hacha? Una hacha es un instrumento de hierro, ¿no? ¿Cuánto puede pesar un hacha? 8 kilos. Mire Google, a ver cuánto. Depende del tamaño, ¿no? Sí. Pero un hacha puede pesar, qué sé yo, 1 kilo, o 2, o 3 libras, no sé. Entonces averigüe en Google, por favor, cuánto puede pesar un hacha. Un hacha promedio, un hacha estándar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Cuánto? Entre 1.5 y 3.5 kilogramos. 1.5, o sea, 3 libras. 3 libras de arroz, para ubicarse. Una hacha pequeña puede pesar 3 libras de arroz. Pero imagínese usted coger una moneda. Ustedes todos han estado en piscina. Y muchas veces hemos en la piscina jugado, tiene una moneda y uno se bota a cogerla. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando uno arroja una moneda a la piscina? Se hunde. Se hunde. Pero mire lo que pasa aquí. Al profeta, o sea, están haciéndole una cabaña al profeta. Y a uno que estaba talando un árbol, el hacha le salió del cabo y le cayó al río. ¡Ah, Señor mío, era prestada!
Verso 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. E hizo flotar el hierro. Por favor, diga conmigo. Dios hace flotar el hierro. 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 Dios hace flotar el Ahora, hierro. para una persona que no conoce a Dios, ¿es eso posible? Para una persona que nunca ha leído la Biblia, para una persona que no conoce a Dios, ¿es posible hacer flotar el hierro? ¿Es posible? Es imposible. O sea, o la persona cree que el hierro puede flotar o cree que el hierro no puede flotar. Pero no puede creer las dos. ¿Sí estoy haciendo claro? Aquí la Biblia dice que Eliseo, obviamente por el poder de Dios, hizo flotar el hacha. Pregunta, ¿qué hace usted para decidir? ¿Cómo muestra usted que decide creer que la Biblia es verdad con relación a este tema? ¿Flotó o no flotó el hacha? ¿Flotó? Sí, Sí. flotó. ¿Por qué sabe? ¿Por qué usted cree que flotó? Porque lo dice en la Biblia. Punto. Suficiente. Entonces, por eso es importante. Si Dios lo dijo, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, Si yo lo creo. Lo creo. y eso pone fin a la Eso discusión. pone fin a la discusión. Leímos que el Evangelio es una locura. ¿Para quiénes? Para las personas que no han nacido de Dios. Ojo, no todos los que están en la iglesia son de Dios. No todos los que están en la iglesia son de Dios. Porque la Biblia dice en Mateo 7:21. Mateo 7:21. Dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Dónde están los que a Jesús le dicen Señor, Señor? En la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la iglesia hay muchas personas que dicen Señor, Señor, pero no todos los que están en la iglesia van a ir al reino de los cielos. ¿Cómo es eso posible? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde estaban esas personas? Eran personas que iban a la iglesia. Eran personas que leían Biblia, que oraban y ayunaban, que iban a la iglesia, pero que no fueron, cuando se mueren no van al cielo. ¿Sí? Son personas que no van al cielo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, ¿quiénes son los que se van a ir al cielo cuando se mueran? O cuando venga Jesús, ¿quiénes se van al cielo? Los nacidos de nuevo que hacen lo que Los hacedores de la palabra. Los hacedores de la palabra. Entonces, si usted va a una iglesia donde se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde se enseña la Biblia, y usted ora en lenguas, y usted sabe señales y milagros, y no hace lo que dice la Biblia, de pronto usted es uno de los que dice Señor, Señor, y no entra al reino de los cielos. Usted y Dios sabe, los dos saben, si usted está cumpliendo la palabra. Los dos saben. ¿Sí es claro? Porque usted sabe si está robando y Dios lo sabe. Usted sabe si está mintiendo o si está engañando y Dios lo sabe. Aquí dice no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, ojo, es por gracia, es por la obra de Jesús. ¿Sí es claro? Pero ¿qué ocurre? Si es por gracia, no es por obras, no es por lo que yo haga. Pero la Biblia dice, por su fruto los conoceréis.
Entonces, si una persona ha nacido de Dios, es una persona que está en la iglesia, que tiene frutos de cristiano, de nacido de Dios. Mencionemos algunas cosas que hacen que es lo normal que hagan los cristianos. Ayudar. Ayudar a otras personas. ¿Qué manda Dios en la Biblia que los cristianos hagan? La Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Escuchen, y los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, los mandamientos de Dios no son carga. Si usted ama a su mamá, usted la honra, o sea, la respeta, la cuida. Si usted ama a su esposa, usted la honra, la respeta, la cuida, ¿sí? Pero si usted dice que ama a su esposa y se le van los ojos de cuanta mujer ve, o dice que ama a su esposo y se le van los ojos de cuanto hombre ve, pues el fruto es que usted está mirando a otro lado. Eso muestra el nivel de su amor, entonces no es mucho. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el punto es este. ¿Cómo podemos ser como Dios? Cuando usted piensa que con 5 panes y 2 peces se puede alimentar 15,000 personas, con su cabeza, ¿es eso posible? No, eso es loco. Pero la Biblia dice que Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 hombres, sin contar las mujeres. Partamos de que cada uno tenga su mujer, son 10,000. Y estaba la familia, y que cada uno tenga un hijo, que tenían más de un hijo. Entonces ahí nomás eran 15,000. Pero dice que sobraron 12 cestas llenas de pan y de pez. O sea, a la cabeza eso suena loco. ¿Cómo muestra usted que cree que esto es verdad? Jairo, ¿cómo muestra usted que cree que esto es verdad? Leyendo la Biblia. Ah, no. Sí, usted puede leer en la Biblia, pero mucha gente lee la Biblia y... No entendí. mucha gente lee la Biblia y... Por ejemplo, mucha gente dice, impondrá la mano... La Biblia dice, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero muchos cristianos no imponen las manos sobre los enfermos. Entonces, cuando muchos cristianos... cuando un cristiano no impone las manos sobre los enfermos para sanidad, ¿está creyendo o no está creyendo? No. Entonces, ¿cómo se muestra que una persona cree? Haciendo. Haciendo. O sea, si usted ha nacido de Dios, usted va a tener frutos de nacido de Dios. Entonces, ¿cómo sabe el mundo si usted cree que Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo sabe el mundo si usted cree que Jesús multiplicó los panes y los peces? Porque usted multiplica también, hace hora y... Porque usted lo dice. Si la Biblia dice que Jesús multiplicó los panes y los peces, yo lo creo. Y la Biblia dice que podemos hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Las mismas cosas que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia? ¿Por qué no creemos en otros libros? ¿Por qué únicamente en la Biblia? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el nombre de Jesucristo contiene las 7 características de Dios. O sea, Dios en el Antiguo Testamento se reveló como 7 manifestaciones. Entonces, una es... ¿7 qué? Nombres. 7 nombres. Una es Jehová Nisi, Jehová mi bandera. Otro, Jehová Tezquenú. Tezquenú es la justicia, mi justicia. Otro, Jehová Rafa, Jehová mi sanador. Otro, Jehová Jireh, Jehová provee. Otro, Jehová Shalom. Jehová Shalom, mi paz. Y se me vuelven ahorita los otros 2 nombres. Shaddai. Shaddai, el Todopoderoso. Elohim, el Dios eterno. Entonces, pero esos nombres están contenidos en Jesucristo. Entonces, cuando usted dice Jesucristo, está diciendo Jehová Shalom, Jehová es mi paz, mi proveedor, mi sustentador. Mi bandera, el que me Ahora, defiende. La Biblia dice en Marcos 24:35. Marcos 24:35. ¿Por qué nosotros podemos confiar en la Biblia? En Mateo 24:35. Mateo 24:35. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Esa qué característica es? ¿Qué característica es esa? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Dios.
La inmutabilidad de la palabra. O sea que Dios es fiel a la palabra. Dios es fiel a la palabra. ¿Qué es ser fiel? ¿Qué es ser fiel? Fiel es que hace lo que dice y cumple lo que promete. Fiel que es que hace lo que dice y cumple lo que promete. Eso es fiel. Entonces Dios a Abraham le dijo que lo iba a hacer una gran nación. Y Abraham tuvo un hijo de Sara, uno de la promesa. Y bueno, uno que no fue de la promesa. Pero como eran hijos de Abraham, a los dos los hizo gran nación. Y hoy en día hay hijos, a los cristianos se les llama hijos de Abraham. ¿Sí? Y hay cristianos por todo el mundo. Entonces Dios cumplió lo que dijo. Dios le dijo a los hebreos que los iba a sacar con mano poderosa. Y los sacó con mano poderosa. Dios dijo que los iba a cuidar. Y los cuidó. Entonces Dios es fiel. Entonces miren lo que dice Números 23, 19. Números 23, 19. Y los cuida, pastor, porque de ahí están en medio de la guerra. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Dios es fiel. Porque Dios se comprometió a cuidar a su pueblo. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Entonces está diciendo que los hombres mienten. Y si aquí está diciendo Dios no es hombre para que mienta, está diciendo que los hombres mienten y que Dios ¿qué? No miente. No miente. Entonces escúcheme, ¿por qué nosotros podemos dar por certeza que la Biblia es verdad? Porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué garantiza que su fe, o sea, qué garantiza que usted tenga éxito en lo que se mete? ¿Qué le garantiza que usted tenga éxito en lo que se mete? Que está escrito en la Biblia. Porque si Dios no miente, y la Biblia dice que Él es fiel, que Dios no cambia, o sea, si Dios dice, lo hace. Si Dios lo dijo, Él lo hace. Y si lo prometió, lo cumple. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, eso es ser fiel. Dios dijo que iba a hacer y lo hizo. Y prometió que iba a hacer y lo cumplió. Entonces, ¿qué es Dios? Entonces, Fiel. ¿fiel a qué? A la palabra. A su palabra. Ojo, Dios es fiel a su palabra. Quiere decir que si usted tiene un problema de cualquier índole, busque la solución en la Biblia. Busque la solución en la Biblia. A ver qué dice Dios. Supongamos que le hagan brujería, o maleficio, o hechicería. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios en cuanto a que a un cristiano le hagan brujería o hechicería o maleficio? Números 23, 23 dice: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, contra usted, que es nacido de Dios, porque usted viene, es el Israel espiritual, ¿sí? Usted viene como descendencia de Abraham. Usted fue adoptado como hijo de Dios. Y viene de Abraham, por la línea de Abraham, ¿sí es claro? Entonces, contra usted no hay brujería, no hay hechicería. Puede que le hagan vudú, puede que le hagan magia negra, puede que le hagan todo tipo de cosas. Pero a usted no le cae ni brujería, ni hechicería, ni maleficios, ni magia negra, ni agüeros, ni nada. No le cae. No le cae. Sí, estoy diciendo claro. La Biblia es muy clara. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que no le cae brujería ni hechicería? Porque porque está escrito en la Biblia. Entonces diga, si Dios lo dijo, Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, Si yo lo lo creo. creo. Y eso pone fin a la discusión. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios para una persona enferma? ¿Cuál es el plan de Dios para una persona enferma? Usted sana. ¿Qué dice la Biblia? Que ya no sanó. Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5, ¿qué dice? Dice la Biblia. Buenas noches. Entonces, ¿cómo? Nosotros podemos, ¿qué dice? O sea, la clave de la vida cristiana, o sea, para que usted sea un cristiano de poder, para que usted sea un cristiano exitoso, usted necesita determinar, creer que la Biblia es verdad.
¿Por qué? Porque Dios es fiel. ¿Qué quiere decir que Dios es fiel? ¿Qué quiere decir fiel? Que la palabra que da, Él la hace. Y las promesas las cumple. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿puede a un cristiano caerle brujería o hechicería? No, la Biblia dice en Números 23:23, contra Jacob no hay brujería, ni hechicería, ni agüero que valga. O sea, si a usted le hacen brujería, hechicería, maleficio, no lo toca. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios es fiel a la palabra. Entonces la Biblia dice que no. Entonces, la clave es, si usted tiene un problema, ¿cómo hace usted para resolver el problema? Lea lo que dice la Biblia. Si usted encuentra en la Biblia que Dios soluciona el problema, usted puede descansar. ¿Por qué? Porque es importante que usted, cuando tenga un problema, sea de enfermedad física o mental, sea de escasez de plata, o sea que no tiene trabajo, o que no tiene esposa, o que le va mal o regular. Cuando usted va a la Biblia y encuentra en la Biblia lo que dijo Dios, ¿por qué usted puede estar seguro de que le va bien? Porque Él es fiel a su Porque Dios palabra. es fiel. ¿Qué es fiel? Que Dios hace lo que la palabra dice y cumple lo que promete. Entonces, cuando una persona está enferma, ¿cómo hace la persona para ser sana? Entonces va a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que hizo Dios con relación a la enfermedad? Isaías 53:4-5. Dice, ciertamente. Cuando la Biblia dice ciertamente, está diciendo, es así, es así. O sea, ciertamente es una palabra fuerte, de peso. Llevó Él, o sea, Jesús. Pregunta, si Jesús llevó, ¿las tiene el enfermo? No. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si Jesús sufrió el dolor, ¿lo tiene usted? No. Entonces, ¿cómo hace usted para ser libre de dolor? ¿Cómo hace usted para ser libre de dolor? Declarar lo que está escrito. Cuando usted con su boca declara lo que dice la Biblia, usted está diciendo, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es todopoderoso y yo creo que la palabra de Dios se cumple y declaro que creo que Jesús ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que soy sano por la llaga de Jesús. Cuando usted dice eso, usted está haciendo una declaración de lo que dice la Biblia. Escúcheme esto, cuando usted habla lo que la Biblia dice, usted se convierte en la voz de Dios. Diga, cuando yo hablo lo que la Biblia dice, Lo que la Biblia dice, yo me convierto en la voz de Dios. yo me convierto en la voz de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios habla? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Génesis 1:11. Produzca la tierra hierba verde, y se produjo la hierba verde. Hay árboles con fruto, y hubo árboles con fruto. Haya sol y luna, y se creó el sol y la luna. Entonces, cuando Dios habla, ahora, ¿qué es lo que Dios habla? ¿Cómo sabemos dónde está lo que Dios habla? En la Biblia. En la Biblia. Entonces, ¿cómo puede hacer usted para salir de la tristeza, de la escasez, de la pobreza? ¿Cómo puede hacer usted para que le vaya bien? Isaías 65:16. ¿Cómo puede hacer usted para que le vaya bien? ¿Necesita usted que alguien ore por usted? ¿Necesita usted que alguien le ayude o le regale comida o le dé plata? ¿Cómo hace usted para salir de la pobreza, para salir de la situación mala? Isaías 65:16. ¿Qué dice? Isaías 65:16. ¿Qué dice? El que se bendijere en la tierra. Por favor, digan conmigo. El que se bendijere. 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 Pregunta, ¿a quién se refiere? ¿De quién está hablando? De mí. De la persona que ¿De quién está hablando? de mí. No, de nosotros no. Él, no los que se bendijeren, sino el que se bendijere. El que se bendijere. ¿De quién está hablando? Él, digan conmigo, el que se El que se bendijere. bendijere. El que se bendijere. El que se bendijere. ¿De quién está hablando? De mí, de mí. Escucha esto, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá.
Dios es fiel a la palabra. Entonces, si usted tiene un dolor y usted dice, yo declaro que creo lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que Jesús se llevó mis dolores y mis enfermedades y creo que estoy sano por la llaga de Jesús, usted se está bendiciendo. ¿Por qué se está bendiciendo? Porque está declarando un verso de lo que está escrito en la Biblia. Cuando usted habla un verso de lo que está escrito en la Biblia, es como si Dios estuviera hablando. Usted se convierte en la voz de Dios. Escúcheme, la Biblia es un libro que contiene la palabra escrita de Dios. Pero los demonios o las enfermedades no se quitan tocando a una persona con la Biblia. ¿Sí es claro? Sí. Entonces, ¿cómo se va un demonio? ¿Tocando a una persona con la Biblia? No, hablando. Hablando. ¿Cómo una persona recibe sanidad? ¿Tocándola con la Biblia? No, hablando lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia es un libro que contiene la palabra escrita de Dios, y el poder que desata la Biblia se desata cuando usted habla. Cuando usted habla. Entonces, si hay una persona pobre que no tiene trabajo, que no tiene plata, ¿cómo puede hacer para recibir plata? Pues uno busca en la Biblia. Uno busca en la Biblia. La Biblia tiene 2350 versos que hablan de dinero. Tiene 280 que hablan de amor. Y tiene 240 que hablan de fe. O sea, la Biblia tiene 11 veces más hablando de dinero de lo que habla de fe. O sea, para Dios es muy importante el dinero. Y es muy importante que usted tenga claridad del dinero. ¿Qué dice? O sea, una persona que está pobre, que no tiene para pagar arriendo, agua, luz, teléfono, que no tiene para comer, ¿cómo puede hacer para tener plata para pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono? Va a buscar en la Biblia. ¿Qué dice 2 Corintios 8:9? 2 Corintios. Esto es uno de los muchos versos que hablan de plata. 2 Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Escuche esto. Porque ya conocéis. O sea, escúcheme. Usted ya conoce. Usted ya sabe que es así. Usted ya sabe que es así. ¿Qué es así? La gracia. Gracia es regalo. O sea, usted ya conoce la gracia. La gracia es el regalo de Dios. O sea, la gracia es Jesús. Porque usted ya conoce la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Pregunta, que por amor a vosotros Jesús se hizo pobre. Entonces, ¿era pobre? No. Ahí dice que se hizo pobre. Siendo rico. Entonces él era rico. Porque Jesús es el heredero de Dios. Y Dios es el dueño del cielo y la tierra. Del oro, de la plata, de las esmeraldas. Jesús es el heredero de Dios. Pero dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que usted con la pobreza de Jesús fuera enriquecido. O sea, a lo chipcha. Si Jesús tiene el dinero, Él es el único que tiene el dinero. Él es el único. Y usted no tiene dinero. Entonces, Jesús se hace hombre, y al derramar la sangre, por el hecho de derramar la sangre, a Jesús se le carga su pecado y mi pecado. Pero se le carga su pobreza y mi pobreza. Se le carga su enfermedad y mi enfermedad, su tristeza y mi tristeza. Entonces, cuando Jesús derrama la sangre en la cruz, este es el símbolo de la riqueza. Por la sangre que Jesús derrama, Él le da a usted el derecho a recibir dinero de parte de Dios. Aquí dice que usted puede recibir dinero de parte de Dios. Juliana, ¿cómo hace usted, siendo una quinceañera que depende de mamá, cómo hace usted para recibir dinero de parte de Dios? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo crees? ¿O tú? ¿Cómo haces tú? Pero si aquí dice, escúchame, si la Biblia dice que Jesús ya murió en la cruz y ya derramó la sangre, y por la sangre de Jesús ya nos entregó el dinero, porque ahora nos dice que somos herederos y coherederos. Somos herederos y coherederos. Entonces, si usted ya tiene una casa, ¿es sensato que le empiece a pedir a Dios por una casa? No. Entonces, ¿Dios qué espera que usted haga? Que la disfrute. ¿Sí es claro? ¿Cómo usted entra en posesión del dinero? ¿Cómo hace usted para que el dinero le llegue? Pregunta,
¿Cómo usted se convierte en la boca de Dios? ¿Hablando qué? La palabra de Dios. Hablando la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me llegan recibos del agua, o de la luz, o del teléfono, o de gas, y eso se lo enseñé a mis hijos y a mi esposa, o a mi casa, llegan independientemente del valor, si son 5 pesos, 50 o 500 mil, independientemente del valor, tan pronto yo cojo el recibo, yo digo, Padre, gracias porque como llegan recibos, llega la plata para pagar a tiempo. Cuando yo digo eso, estoy declarando una bendición sobre mi vida y sobre ese recibo. Y la Biblia dice que el que se bendijere en la tierra, en el Dios de los siglos se bendecirá. Cuando yo recojo el teléfono y digo, Padre, gracias, porque así como llegan los recibos, llega la plata para pagar a tiempo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy bendiciendo. ¿Y qué me va a pasar? Recibo la bendición. Entonces llegan los recibos del agua, Señor, gracias porque como llegan los recibos del agua, o llegan los recibos, llega la plata para pagar a tiempo. Y me miro el bolsillo y en el bolsillo no tengo cash. Pero me bendije. Me bendije. Y al otro día algo pasó y llegó lo de un recibo y 2 días después algo pasó y llegó lo de otro recibo. Conclusión, a los 3, 4 días había pagado los 2 recibos. Pero yo no soy especial ni mejor. Yo soy un hijo de Dios como usted. Entonces, ¿cómo puede hacer usted para recibir dinero de parte de Dios? Patricia. Cuando usted habla un verso de la Biblia, usted se bendice. Si le da un dolor, usted dice, Padre, te doy gracias porque Jesús llevó mis dolores y sufrió Jesús sufrió mis enfermedades y llevó mis dolores. En el nombre de Jesús yo resisto ese dolor porque Jesús se llevó las enfermedades y los dolores. Ese dolor no tiene derecho a estar en mí. Yo creo lo que dice la Biblia y soy sano por la llegada de Jesús. Soy sano por la llegada de Jesús. Y le mando a ese dolor que se vaya en el nombre de Jesús. Usted se está bendiciendo. ¿Pero qué hizo para bendecirse? Desató un verso de la palabra de Dios. Cuando usted habla con su boca un verso de la palabra de Dios, usted se convierte en la voz de Dios. Y cuando Dios habla, ¿qué ocurre cuando Dios habla? Se hace. Entonces, ¿por qué los hombres que están en la iglesia, los hombres y las mujeres que están en la iglesia son pobres? ¿O no tienen trabajo? ¿O por qué no pueden comer bien, o vestir bien, o pasear bien? ¿Qué pasa si, qué pasa si el que se bendice, si el que se bendice a sí mismo en el Dios de la tierra se bendice? ¿Qué le pasa a él? Que recibe bendición. Pero ¿qué le pasa al que se maldice? Es que recibe maldición. Recibe maldición. Entonces muchas personas dicen, ay, es que con el frío, es que la falta de la plata, es que los dolores, es que las enfermedades, es que. Y la Biblia declara que usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y usted se manifiesta hablando, el Espíritu de Dios se manifiesta hablando. Cuando usted habla, usted recibe lo que habla. Entonces, para el mundo eso suena loco. O sea, piense por un momento. Es posible que vayamos al cementerio, rompamos una lápida, saquemos el cajón y le mandemos a ese muerto que viva. No. Suena loco, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Lázaro llevaba 4 días de muerto y ya estaba enterrado. Y que Jesús vino y dijo, rompan la lápida, quiten la piedra, quiten la piedra. Quitaron la piedra y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. Obviamente salió vivo. Eso a la mente humana suena loco. ¿Qué estoy tratando de decir? La Biblia dice que podemos ser imitadores de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace un imitador? Hacer las cosas que... ¿Qué hace un imitador? Repite igual que el otro. Repite igual que el que está imitando. O sea, un imitador imita. Si es que un imitador, ¿qué hace? Imita. Y la Biblia dice en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios. Entonces, si Dios habló bendición y ocurre bendición, usted habla bendición y ocurre bendición. ¿Cómo usted puede hacer para recibir dinero de parte de Dios? La Biblia dice
Filipenses 4:19, mi Dios siempre me suple, mi Dios pues me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Yo quité el pues, porque Dios no es paisa. Yo le coloqué siempre. Entonces yo coloqué, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Entonces, cuando tengo que pagar una plata o algo, te doy gracias, Padre, porque mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Gracias, Padre, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Entonces, ¿qué cree que ocurre? Que me llega el dinero. Pero eso no solo le ocurre al pastor, le ocurre a usted si lo hace. Ahora, terminemos. ¿Cuál es la clave para que usted siempre gane? Para que siempre gane. Es tan fácil que Germán se lo sabe. Bueno, precisamente en ese... Te mire, esto lo hemos hablado con Germán hartas veces. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. ¿Qué hace un pecador para permanecer siendo pecador? No hace nada, porque mamá pecadora, papá pecador, nacen hijos pecadores. Entonces, por el hecho de que usted nace de su mamá pecadora y su papá pecador igual que yo, pues usted es pecador. Entonces usted no tiene que hacer nada para permanecer siendo pecador, nació siendo pecador. Pero cuando usted cree en Jesús y nace de nuevo, Dios le arranca de raíz el corazón pecador y le da un corazón santo. Ahora usted ya permanece en Dios. Ya usted permanece en Dios. Puede maldecir, pero está permaneciendo en Dios por el nuevo nacimiento. ¿Sí es claro? Pero fíjese lo que dice. Si usted nació de nuevo y cuando usted habla lo que dice la Biblia, ¿qué dice al final? Todo lo que queráis será hecho. Pida lo que quiera. Si usted nació de nuevo, entonces, escúcheme esto. En ninguna parte de la Biblia dice que el que no trabaja no come. La Biblia dice, el que no quiera trabajar. Porque hay mucha gente que quiere trabajar, pero por la edad o por lo que sea, no lo reciben, no consigue empleo. Pero hay gente que quiere trabajar. Pero hay gente que quiere vivir de gorra, de locha. Entonces esa gente no quiere trabajar. La Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. El trabajo dignifica al hombre. Entonces lo mínimo que uno tiene que hacer cuando se levanta, pues bañarse los dientes, tender la cama. Mire, ese simple ejercicio de tender la cama, usted llega por la tarde y ve la cama tendida y es como chévere, pero ve la cama extendida y es una frustración, una cosa fea. Mire, lave el pocillo, el plato donde come. Mucha gente lo deja ahí y después el montón de loza. Y uno entra y al ver esa cochinada uno le da flojera. O sea, pasa una cosa como tan deprimente. Y eso se puede solucionar lavando el plato. Entonces, mire, usted ya nació de nuevo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si necesita plata, consiga. La Biblia tiene 2350 versos que hablan de dinero. Consiga 3 o 4 o 5 y dígalos todos los días. Dígalos todos los días. Y cuando tenga que pagar agua, luz, teléfono, a cambio de decir, dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Sí. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud como prospera tu alma. Jehová es mi pastor, nada me falta. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios le da plata. Dígalo. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a recibir plata. Amén. Y si el sueldo que recibe es este, y el sueldo que recibe es poquito, no le alcanza, usted sobre ese sueldo empieza a declarar versos de la Biblia y el dinero se le multiplica. Es así de fácil. Pero le toca a usted. Le toca a usted. No al pastor, le toca a usted. Ahora, ¿qué lo lleva a uno a mantenerse conectado? La comunión con Dios. Tener comunión con Dios se hace por medio de orar. Ore en lenguas. Ore constante en lenguas. Lea la Biblia. Vaya a la iglesia donde le enseñan lo que dice la Biblia. Ayune siquiera 2 veces a la semana. Aprenda a diezmar y ofrendar con integridad. ¿Integridad qué es? Que si se gana 100,000 pesos, pues 10,000 son para Dios, ahí ¿sí? Pero si se gana 20,000 pesos, pues son 2,000 para Dios. Y si se gana 50 millones, pues 5 millones son para Dios. No para el pastor. Porque con ese dinero que se diezma, en las iglesias cristianas se ayuda a los necesitados, se hace obra social, se sirve a mucha gente. Eso dice la Biblia, que los pastores deben hacer. Ahora, si alguno compra su carro y compra fincas y casas, pues ese es el problema de él.
Usted no mire la viga en el ojo ajeno. No mire la paja en el ojo ajeno, sino mire la viga de su propio. ¿Sí es claro? Es así. Usted haga lo que dice aquí. Permanezca. Usted ya nació nuevo. ¿Cómo hace para tener plata? Aprenda a decir versos de plata. Y dígalos todos los días, todos los días. Y llega un momento que lo dicen de manera normal y de manera normal le llega la plata. ¿Cómo hace para envejecer sano? Sin Alzheimer, sin Parkinson, sin demencia senil. Pues declare versos de sanidad. Aprenda de memoria 5 o 6 versos de sanidad. Y cuando le da un calambre, usted los dice y los dice y los dice y va a mantenerse sano. Esa es la forma como usted puede llegar a ser viejito, sano, con paz y con plata. Pero le toca a usted. Ahora, ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Dios instituyó la iglesia porque esto es un ejercicio corporativo, porque somos una familia. Usted solo en la casa no puede, usted solo en la casa en algún momento le da locha de orar, en algún momento le da locha de leer la Biblia, en algún momento le da flojera de ayunar, en algún momento. Entonces, por eso Dios instituyó la iglesia, para que nos apoyemos, nos amemos, para que nos edifiquemos. Su deber es asistir a la iglesia. Nosotros somos la iglesia cristiana en el Pan del Cielo, estamos en Bogotá, en el jardín, cerca del jardín botánico. Si no tiene iglesia, venga, aprenda de Dios. Si está enfermo, traiga a los enfermos porque aquí son sanos. Si está pobre y endeudado, venga, que aquí se le enseña cómo recibir dinero de parte de Dios y prosperar. Pero si viene a recostarse para que nos mantengamos, no venga. ¿Es clarito? Porque los cristianos no somos bobos ni somos tontos, somos hijos de Dios, somos reyes sacerdotes, somos como leones, somos pilos y somos capaces. Y sí podemos ayudar y regalar plata, pero no mantener a ningún flojo. Permanezca en la palabra de Dios, porque Dios es fiel. ¿Qué quiere decir que Dios es fiel? Mientras usted declare la palabra de Dios, Dios va a cumplir esa palabra. Entonces, si le duele algo, usted dice, estoy sano por la sangre de Jesús, porque la Biblia dice que estoy sano. Y si no se le quita el dolor, estoy sano por la sangre de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús se llevó los dolores. Y si no se le quita, estoy sano por la sangre de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Como Dios es fiel a su palabra y usted está permaneciendo en la palabra, el dolor se le quita. Pero si le falta plata y usted dice, a mí Dios me suple y me da el dinero para pagar a tiempo, ¿sabe qué pasa? Que Dios le da el dinero. Pero en la cabeza uno dice, en la cabeza nos han enseñado es que si no trabaja no come. ¿Cuántos niños de 5 años tienen que lavar el baño, asear la cocina, lavar y trapear para que la mamá le compre zapatos o le dé ropa? Nada, ¿cierto? Uno consiente a los hijos. Usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es la criatura de los ojos de Dios, el consentido de Dios. Si usted aprende a declarar versos de la palabra de Dios, si necesita plata, aprende a decir versos de plata. Si necesita salud, aprende a decir versos de salud. Si le falta empleo, aprende a decir versos de prosperidad. Si está triste, haga oración. Pero esto funciona. Dios le llene con gozo y paz. Amén. Usted que nos está viendo en internet, mándele esta enseñanza a sus amigos, a sus vecinos. Eso es hacer obra de evangelista. Suscríbase al canal. Eso hace que YouTube promueva las enseñanzas y vamos a llegar a más gente. Invite a personas al canal, mándeles esta enseñanza. Soy Willer Rodríguez. Estamos en Bogotá, Colombia. Si no tiene iglesia, venga. Ahí en YouTube, métase y ahí le dice cómo se comunica con nosotros. Prospere y venza en todo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao, chao.